El sonido llega desde la oscuridad, una grabación encontrada en una caja fuerte oculta tras los estantes más antiguos de la Biblioteca Nacional de Madrid. Una voz femenina, temblorosa, susurra en el silencio, que perran et her, an que fm perant. De repente, algo golpea desde dentro, un sonido sordo que resuena contra metal. La voz se quiebra, no estás muerto, pero no deberías estar aquí. Entonces, desde la negrura absoluta, otra voz responde, grave y distorsionada, abriste la puerta. Ahora no puedes cerrarla. La grabación se corta. Este audio, fechado el 23 de octubre de 2023, es lo único que queda del proyecto más ambicioso y peligroso de la egiptología moderna, el Proyecto Clara. Todo comenzó 6 meses antes, cuando la doctora Elena Castro recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Hassan el-Masri, conservador del Museo Egipcio del Cairo, había encontrado algo que no debería existir, un papiro enterrado en una tumba sin registrar, cerca de Tebas, que contenía una versión del Libro de los Muertos nunca vista antes. No era una copia ceremonial como las que conocemos, sino un texto working, corregido a mano, con anotaciones en los márgenes escritas por alguien que había probado los rituales y había anotado los resultados. Elena cogió el primer vuelo a El Cairo. A sus 48 años, había dedicado su vida a demostrar que la conciencia humana sobrevive tras la muerte, una obsesión que comenzó cuando perdió a su padre siendo niña. Sus colegas la consideraban brillante pero inestable, especialmente después de que empezara a hablar de memoria celular y transferencia de conciencia en simposios académicos. Para ella, este papiro podría ser la prueba definitiva. El documento la esperaba en una sala refrigerada del museo, extendido sobre una mesa de cristal bajo luces tenues. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. El papiro era más grueso, casi como cuero, de un color ocre que parecía absorber la luz. Los jeroglíficos no seguían el patrón estándar del Libro de los Muertos. Había secciones enteras que no aparecían en ninguna versión conocida, y en los márgenes alguien había escrito en griego antiguo. La tercera vez funcionó. El alma regresó, pero trajo compañía. Hassan la observaba con preocupación mientras ella fotografiaba cada detalle. Doctora Castro, he visto muchos textos funerarios en mi carrera, pero este es diferente. Fue enterrado intencionadamente, escondido donde nadie pudiera encontrarlo. Los antiguos egipcios no solían hacer eso con textos sagrados. Elena apenas lo escuchaba. Sus ojos habían encontrado la sección que cambiaría todo, Saet en Ankh Nebet, la fórmula del retorno forzado. El texto describía un ritual que no solo resucitaba a los muertos, sino que los traía de vuelta sin su consentimiento, atrapándolos entre la vida y la muerte con plena conciencia pero sin control sobre su cuerpo. Era exactamente lo que había estado buscando durante años. De vuelta en Madrid, Elena reunió a su equipo. Marcos Duarte, un lingüista de 33 años especializado en lenguas muertas, fue el primero en unirse al proyecto. Había trabajado con Elena en excavaciones anteriores y confiaba en su intuición académica, aunque esta vez algo le resultaba inquietante. Es como si el texto hubiera sido escrito por alguien que estaba asustado, le confesó después de pasar una semana traduciendo los jeroglíficos. Las correcciones no son de un escriba profesional. Son de alguien que estaba probando fórmulas y anotando errores. Nuria Sánchez, historiadora del ocultismo de 29 años, se mostró escéptica desde el principio. Elena, sabes que respeto tu trabajo, pero esto suena a charlatanería medieval. Los textos funerarios egipcios eran simbólicos, no manuales de instrucciones para nigromantes. Sin embargo, su curiosidad pudo más que su escepticismo cuando Elena le mostró las anotaciones marginales del papiro. Alguien, hace más de 2000 años, había estado documentando experimentos reales. El último miembro del equipo fue Daniel Ortiz, un técnico de audio de 26 años que Elena había conocido mientras documentaba excavaciones. Su trabajo era grabar todo el proceso de traducción y, eventualmente, cualquier experimento que decidieran realizar. Daniel era pragmático y no creía en fantasmas, pero le fascinaba la idea de capturar evidencia de fenómenos inexplicables. Si vamos a hacer esto, lo vamos a documentar correctamente, fue su única condición para unirse al proyecto. Durante 3 semanas trabajaron en el sótano de la Facultad de Historia de la Complutense, traduciendo e interpretando el texto. Cada día que pasaba, el ritual se volvía más claro y más perturbador. No era simplemente una invocación para guiar al alma hacia el más allá,
sino un método para forzar el regreso de los muertos, utilizando su propio K, su fuerza vital, como ancla para arrastrarlos de vuelta al mundo de los vivos. Pero la traducción reveló algo aún más inquietante. El ritual no funcionaba con cualquier muerto. Necesitaba a alguien que hubiera muerto recientemente, preferiblemente de forma traumática, y cuya muerte hubiera dejado asuntos pendientes con los vivos. Según el texto, estas almas permanecían más cerca del mundo físico, esperando resolución, y por tanto eran más fáciles de alcanzar. Fue entonces cuando Iván apareció en sus vidas. Iván Herrera, de 31 años, era hermano de Clara, una estudiante de arqueología que había muerto un año antes en un accidente de tráfico cuando regresaba de una excavación en Segovia. Iván había oído hablar del proyecto a través de contactos en la universidad y se presentó en el laboratorio una tarde de noviembre, con los ojos rojos y una carpeta llena de fotos de su hermana. «Sé que esto suena desesperado», les dijo, pero Clara murió sin despedirse. Estaba emocionada por algo que había encontrado en la excavación. Quería contármelo cuando llegara a casa. El accidente fue tan repentino. Si existe alguna posibilidad de que pueda hablar con ella, aunque sea una vez, haré lo que sea necesario. Elena vio en Iván la oportunidad perfecta. Clara había muerto hace exactamente 13 meses, traumáticamente, y tenía una conexión emocional fuerte con alguien vivo. Según el papiro, era el candidato ideal para el ritual. Pero había un problema. El texto advertía que el proceso era irreversible y que el alma traída de vuelta no siempre regresaba, completa. Hassan llegó a Madrid 3 días después, preocupado por las llamadas de Elena preguntando sobre cámaras funerarias y rituales de resurrección. «Doctora, he estado investigando el origen de ese papiro. La tumba donde lo encontramos había sido sellada desde dentro. No desde fuera, como era costumbre. Desde dentro. Como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie saliera». Pero Elena ya había tomado su decisión. Había encontrado el lugar perfecto para realizar el ritual, una cámara subterránea bajo una pirámide menor cerca de Dasur, abandonada durante décadas y perfecta para sus propósitos. El gobierno egipcio le había concedido permisos de investigación, sin saber realmente lo que planeaba hacer allí. El equipo voló a El Cairo el 15 de noviembre. La cámara funeraria los esperaba como una boca abierta en la arena, sus paredes cubiertas de jeroglíficos que parecían moverse bajo la luz de las linternas. Daniel instaló su equipo de grabación mientras Marcos y Nuria preparaban los materiales necesarios según las instrucciones del papiro: velas de cera de abeja, una mezcla de hierbas preservadas durante más de 3000 años, y lo más importante, un objeto personal de Clara, un collar que llevaba puesto el día que murió. Hassan no dejaba de murmurar advertencias en árabe. «Algunos muertos no quieren regresar, doctora. Y los que sí quieren, a veces no vuelven solos». La noche del ritual, a las 11:37, se reunieron en círculo alrededor de una mesa de piedra en el centro de la cámara. Daniel había colocado micrófonos en cada esquina, y sus medidores de audio mostraban niveles normales. Elena tenía el papiro extendido frente a ella, las traducciones de Marcos a su lado, y el collar de Clara en el centro del círculo. Comenzó a recitar la fórmula en egipcio antiguo, su voz resonando contra las paredes de piedra. «Clara Herrera, hermana de Iván, alumna de la vida, ahora te llamamos desde el silencio». Las velas parpadearon, pero eso podía ser el viento que se filtraba por las grietas. Los medidores de Daniel seguían normales. Fue a los 15 minutos cuando algo cambió. La temperatura de la cámara descendió súbitamente, y Daniel notó que sus grabadoras habían empezado a captar frecuencias que no estaban presentes antes. Voces susurrantes, tan bajas que eran casi subliminales. Elena continuó con el ritual, pero su voz temblaba. «Ankek Herta, vuelve a la tierra, aunque no lo desees». El aire se espesó. Nuria sintió que algo la observaba desde las sombras que las velas no alcanzaban a iluminar. Marcos notó que los jeroglíficos de las paredes parecían haberse reorganizado, formando palabras que no había visto antes. «No todos quieren regresar. No todos regresan solos». A las 12:04, el collar de Clara se movió. No rodó por la mesa, se levantó, flotó durante 3 segundos, y cayó al suelo con un sonido metálico que reverberó por toda la cámara. Daniel comprobó sus medidores. Los niveles de audio habían subido exponencialmente, como si 50 personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. «Clara», preguntó Iván con voz quebrada. «¿Estás ahí?». La respuesta llegó desde todos lados a la vez.
Una voz femenina, joven, familiar para Iván pero extraña para los demás. Iván, no deberías haberme llamado. Pero inmediatamente después, superpuesta a la primera, otra voz más grave. Gracias por abrir la puerta. Elena continuó leyendo, pero las palabras del papiro habían empezado a cambiar. No físicamente, pero cuando las miraba, los jeroglíficos parecían reorganizarse, formando nuevas frases. El que trae uno, trae muchos. El que abre la puerta, no puede cerrarla. De repente, Iván gritó. Algo invisible lo había agarrado del brazo, y cuando se levantó la manga, tenían la marca de 5 dedos grabada en la piel, como si alguien lo hubiera agarrado desde dentro. Clara, eres tú. Soy yo, y no soy yo. La voz llegaba ahora desde detrás de Daniel, que giró su cámara hacia allí pero no grabó nada. He vuelto, pero no estoy sola. Cuando abriste la puerta, otros vinieron conmigo. Otros que también fueron llamados. Hace mucho tiempo. Hassan se levantó bruscamente. Debemos terminar esto ahora. El ritual tiene que completarse o... No pudo terminar la frase. Sus palabras se convirtieron en un gorgoteo ahogado, como si alguien le hubiera llenado los pulmones de agua. Se agarró la garganta, cayó de rodillas, y durante 10 segundos terribles parecía estar ahogándose en aire seco. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, cuando habló, no era su voz. Hassan murió hace 3 horas. Ahora soy yo quien habla por él. Daniel revisó frenéticamente sus grabaciones. Según sus equipos, Hassan había estado hablando normalmente todo el tiempo. No había registrado ningún sonido de ahogo, ningún cambio en su voz. Pero todos lo habían oído. Elena intentó continuar con el ritual, pero el papiro había empezado a sangrar. Literalmente. Una sustancia roja oscura brotaba desde los jeroglíficos, empapando el papel milenario. Y donde la sangre tocaba el texto, aparecían nuevas palabras. Demasiado tarde. Ya estamos aquí. Nuria fue la siguiente. Se levantó lentamente, con movimientos que no eran suyos, y caminó hacia la pared este de la cámara. Puso las palmas contra los jeroglíficos y empezó a hablar en una voz que sonaba como la suya, pero con un acento que ninguno de ellos reconocía. Mi nombre era Caen Basset. Morí durante la construcción de la pirámide de Keops. Un bloque de piedra me aplastó el pecho, y tardé 3 días en morir. Durante 1000 años he esperado un cuerpo nuevo. Daniel siguió grabando, pero sus manos temblaban tanto que la imagen saltaba continuamente. En sus auriculares podía oír voces que sus micrófonos no captaban, docenas de ellas, susurrando nombres, fechas de muerte, formas de morir. Amose, ahogado en el Nilo. Nefertiti, envenenada por su hermana. Marcus Aurelius, asesinado por su propio médico. Una letanía de muertos que habían sido traídos de vuelta sin su consentimiento, esperando durante siglos la oportunidad de habitar un cuerpo vivo. Si ahora mismo te preguntas si esto podría pasar en la vida real, suscríbete, porque lo que viene a continuación, ni la doctora Castro lo esperaba. Marcos intentó traducir las nuevas palabras que aparecían en el papiro, pero cada vez que miraba el texto, los símbolos cambiaban. Era como si el documento estuviera escribiéndose a sí mismo, añadiendo nuevos capítulos en tiempo real. Elena, esto no es normal. El papiro está creciendo. Hay páginas que no estaban ahí antes. Elena no respondió. Estaba de pie en el centro del círculo, pero su postura había cambiado. Ya no era la mujer de 48 años que había iniciado el ritual. Sus movimientos eran más rígidos, más formales, como los de alguien que no estaba acostumbrado a habitar un cuerpo moderno. Cuando habló, su voz tenía un acento extraño, arcaico. Doctora Castro me ha cedido temporalmente su forma física. Mi nombre es Imhotep, arquitecto del faraón Djoser. Llevo 3000 años esperando continuar mi trabajo. Daniel bajó la cámara, aterrado. Elena, ¿estás ahí? ¿Puedes oírme? Elena puede oírte, respondió la cosa que controlaba su cuerpo, pero ya no puede responder. Está aquí, dentro, observando pero sin control, como todos los demás que hemos tomado prestados. Iván retrocedió hasta la pared. Esto no era lo que queríamos. Solo quería hablar con Clara. Y puedes hacerlo, dijo Nuria con la voz de Caen Basset. Está aquí, pero vino acompañada, como todos nosotros. El ritual no trae a una sola alma.
trae a todas las que fueron llamadas alguna vez por este ritual durante los últimos 3000 años. La voz de Clara volvió a resonar por la cámara, pero ahora parecía venir desde todas partes a la vez. Iván, lo siento mucho. No quería venir. Me obligaron. Y ahora no puedo irme. Ninguno de nosotros puede irse. Hassan, o lo que controlaba su cuerpo, se acercó lentamente a Daniel. Tu equipo ha estado grabando todo. Perfecto. Necesitamos que la gente sepa cómo funciona el ritual. Necesitamos que más personas lo prueben. Cada vez que alguien realiza la fórmula del retorno forzado, más de nosotros podemos cruzar al mundo de los vivos. Daniel siguió grabando, pero ahora entendía el verdadero propósito del ritual. No era simplemente para resucitar a los muertos. Era una trampa, diseñada para crear más oportunidades de posesión. Cada persona que realizara el ritual abriría la puerta un poco más, permitiendo que más almas atrapadas encontraran cuerpos que habitar. El papiro, murmuró Daniel. Tenemos que destruir el papiro. Elena /diagonal Imhotep se rió, un sonido que no era completamente humano. El papiro es solo una copia, joven. El original está grabado en las paredes de esta cámara. Lleva aquí 3 milenios, esperando que alguien fuera lo suficientemente ambicioso como para probarlo. Daniel levantó la vista hacia las paredes. Los jeroglíficos habían cambiado completamente. Ya no eran decoraciones funerarias estándar. Eran instrucciones, fórmulas, una guía completa para forzar el regreso de los muertos, escrita por alguien que había perfeccionado el proceso durante décadas. Marcos, que hasta ahora había permanecido en silencio, empezó a hablar con su propia voz. Daniel, tengo que contarte algo. He estado escuchando voces desde que empezamos a traducir el papiro. Al principio pensé que era estrés, falta de sueño. Pero no. Hay alguien aquí conmigo. En mi cabeza. Me dice que se llama Senemut, que fue arquitecto de la reina Hatshepsut. El proceso es gradual, explicó Elena /diagonal Imhotep. Primero compartimos la conciencia. Luego, poco a poco, tomamos control. Vuestros cuerpos son jóvenes, fuertes. Nosotros llevamos muertos demasiado tiempo. Pero con estos cuerpos podemos volver al mundo, continuar nuestro trabajo, terminar lo que dejamos pendiente. Daniel entendió que tenía que salir de allí. Recogió su equipo y corrió hacia la entrada de la cámara, pero la puerta de piedra se había cerrado. No había mecanismo de apertura desde dentro. Estaban atrapados con las entidades que habían invocado. No puedes marcharte, dijo Nuria /diagonal Caen Basset. Eres el único que aún no ha sido visitado. Y necesitamos tu cuerpo para completar el círculo. Daniel se refugió en una esquina de la cámara, con la cámara aún grabando. En sus auriculares podía oír claramente a 5 voces diferentes susurrando su nombre, prometiéndole poder, conocimiento, inmortalidad. Solo tienes que dejarnos entrar, decían. Solo tienes que relajarte y permitir que compartamos tu mente. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo terrible. Su equipo de grabación había estado funcionando durante 3 horas, pero las baterías deberían haberse agotado hace tiempo. Algo estaba alimentando sus máquinas, manteniéndolas activas para que siguiera documentando todo. Las entidades querían que grabara todo porque sabían que alguien, en algún momento, encontraría esas grabaciones y sentiría curiosidad por probar el ritual. Hassan /diagonal entidad desconocida se acercó al papiro sangrante y empezó a leer en voz alta. Para aquellos que encuentren este registro, la fórmula funciona. Los muertos pueden regresar. Pero cada alma que traigáis de vuelta abre la puerta un poco más para el resto de nosotros. Pronto, no necesitaremos rituales. Pronto podremos cruzar cuando queramos. Daniel notó que algo había cambiado en su percepción. Los sonidos de la cámara eran más nítidos. Podía oír conversaciones que tenían lugar en su cabeza, voces que le susurraban secretos sobre la vida después de la muerte. Una parte de él quería escuchar, quería saber más. Era como si algo estuviera tocando la superficie de su mente, probando su resistencia. Este secreto ha estado enterrado durante 3000 años. Si aún no está suscrito, este es el momento de hacerlo. Mi nombre es Taotep, dijo una voz nueva en la cabeza de Daniel. Fui escriba del faraón Isesi. He estado esperando durante 2500 años por una mente como la tuya.
Una mente que comprende la importancia de preservar el conocimiento. Daniel luchó contra la invasión, pero era como tratar de detener agua que se filtra por las grietas. La entidad no era violenta ni agresiva. Era sutil, persuasiva, casi seductora. Le mostraba imágenes de bibliotecas perdidas, de conocimientos que habían sido olvidados durante milenios, de secretos que podrían revolucionar la comprensión humana de la muerte y la conciencia. Iván, desesperado, gritaba el nombre de su hermana. Clara, sé que estás ahí. Lucha contra esto. No permitas que te usen. La voz de Clara respondió, pero sonaba lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Iván, estoy aquí, pero no puedo controlarla. Hay algo más fuerte que yo. Algo que ha estado esperando mucho más tiempo. Es Neit, explicó Helena/Imhotep, una de las diosas más antiguas de Egipto, asociada con la guerra y la caza. Fue una de las primeras en ser invocada mediante este ritual. Ha estado acumulando poder durante siglos, saltando de cuerpo en cuerpo, esperando el momento adecuado para regresar completamente al mundo físico. Daniel sintió que Taotep empezaba a tomar control de sus manos. Sus dedos se movían solos, ajustando los controles de la cámara para capturar mejor las manifestaciones sobrenaturales. Esto debe documentarse correctamente, murmuró con su propia voz, pero no eran sus pensamientos. El mundo debe saber que la muerte no es el final. Hassan se acercó al papiro y empezó a leer una nueva sección que había aparecido. El ritual del retorno forzado fue perfeccionado por el sacerdote Khaemset durante el reinado de Amenhotep III. Después de traer de vuelta a su hijo muerto, descubrió que podía usar el mismo proceso para invocar a cualquier alma que hubiera existido alguna vez. Su último experimento trajo de vuelta a cientos de entidades simultáneamente. ¿Qué le pasó a Khaemset?, preguntó Marcos, luchando por mantener el control de su propia voz. Está aquí, respondieron todas las entidades al unísono. Ha estado aquí durante 3000 años, esperando que alguien completara su trabajo. La temperatura de la cámara descendió aún más, y Daniel pudo ver su aliento en el aire. Pero lo más perturbador era que sus grabadoras seguían funcionando perfectamente, como si las entidades quisieran asegurarse de que todo quedara documentado. Nuria/Khaemset se dirigió hacia una pared específica de la cámara y empezó a trazar símbolos con el dedo. Donde tocaba la piedra, aparecían jeroglíficos luminosos, como si hubieran estado esperando a ser activados. Esta cámara no fue construida para enterrar muertos. Fue construida para almacenarlos. Cada alma que ha sido traída de vuelta mediante el ritual permanece aquí, esperando una oportunidad para habitar un cuerpo vivo. Daniel se dio cuenta de que la cámara era como una estación de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero no era bidireccional. Las almas podían entrar, pero no salir. Y cada vez que alguien realizaba el ritual, más entidades quedaban atrapadas allí, acumulándose durante milenios. ¿Cuántos hay?, preguntó Daniel, aunque parte de él ya no quería saber la respuesta. Cientos, respondió Helena/Imhotep. Cada civilización que ha conocido este ritual ha añadido más almas a nuestra colección. Egipcios, griegos, romanos, árabes medievales, exploradores europeos del siglo XIX. Todos han intentado traer de vuelta a sus muertos, y todos han terminado añadiendo más entidades a nuestro número. Iván había dejado de llamar a Clara. Estaba sentado en una esquina, meciéndose adelante y atrás, murmurando: «Lo siento, Clara. Lo siento mucho». Pero cuando levantó la cabeza, sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos desesperados de un hermano en duelo. Eran antiguos, calculadores. «Mi nombre es Seneb. Fui médico real durante la dinastía Bi. Iván me ha cedido su cuerpo voluntariamente, a cambio de poder hablar una vez más con su hermana». Daniel comprendió que habían caído en una trampa perfecta. El ritual no era solo una forma de comunicarse con los muertos. Era un sistema de reclutamiento. Las entidades atrapadas en la cámara habían estado esperando durante siglos que alguien fuera lo suficientemente desesperado o ambicioso como para intentar el ritual, sabiendo que cualquiera que lo hiciera quedaría atrapado como ellos. Taotep susurró en su mente: «Daniel, puedes ser parte de algo más grande. Tu conocimiento de tecnología moderna, combinado con mi sabiduría antigua, podríamos revolucionar el mundo. Podríamos enseñar a la humanidad que la muerte es solo una transición». Daniel luchó contra la seducción, pero era difícil resistirse.
La entidad le mostraba visiones de bibliotecas digitales que contenían todo el conocimiento perdido de la humanidad, de grabaciones que podrían capturar las voces de los muertos, de tecnologías que podrían permitir la comunicación regular entre vivos y muertos. Marcos se acercó tambaleándose al papiro. Su lucha interna era visible. Hablaba consigo mismo en voz alta, alternando entre su propia voz y la de Senemut. No, puedes tomar mi cuerpo. Soy arquitecto real, necesito estas manos para... No, son mis manos. He esperado demasiado tiempo. El papiro había crecido considerablemente. Lo que antes era un rollo de 1 metro se había convertido en varios metros de texto que se extendían por el suelo de la cámara. Y seguía creciendo, añadiendo nuevos capítulos, nuevas fórmulas, nuevas advertencias escritas por aquellos que habían caído en la trampa a lo largo de los siglos. Daniel leyó uno de los pasajes más recientes, escrito en latín, Anno Domini 1347. Ego sum Marcus Valerius, medicus Romanus. Hoc rituale feciut filium meum mortuum reducere. Nunc anima meae capta est. Cabete omnes qui hoc legent. Año del Señor 1347. Soy Marcus Valerius, médico romano. Realicé este ritual para traer de vuelta a mi hijo muerto. Ahora mi alma está atrapada aquí. Cuidado todos los que lean esto. Pero lo más perturbador era que el texto continuaba añadiéndose en tiempo real. Daniel pudo ver palabras apareciendo en español moderno, 23 de noviembre de 2023. Somos Elena Castro, Marcos Duarte, Nuria Sánchez, Hassan El Masri e Iván Herrera. Intentamos contactar con los muertos y ahora formamos parte de la colección. A quien encuentre este registro, el ritual funciona, pero el precio es más alto de lo que imaginas. Elena Imhotep se acercó a Daniel con una sonrisa que no era completamente humana. ¿Lo ves? La documentación continúa. Cada grupo que intenta el ritual añade su experiencia al registro. Tu equipo de grabación será especialmente valioso. Por primera vez en la historia, tendremos documentación audiovisual completa del proceso. Daniel se dio cuenta de que las entidades no solo querían escapar de la cámara, querían expandir su operación. Querían que las grabaciones fueran encontradas, estudiadas, compartidas. Querían que más personas intentaran el ritual, creando más oportunidades de posesión y más cuerpos para habitar. Hassan entidad desconocida empezó a recitar una nueva fórmula que aparecía en el papiro. Para aquellos que buscan conocimiento verdadero, el ritual puede adaptarse para la era moderna. Ya no necesitáis cámaras funerarias ni papiros antiguos. Cualquier grabación de estas palabras, reproducida a medianoche en presencia de un objeto personal del difunto, puede abrir la puerta. Daniel entendió el plan completo. Las entidades habían estado esperando la era de la comunicación masiva. Con Internet, redes sociales y plataformas de vídeo, una sola grabación del ritual podría llegar a millones de personas. Algunos la verían como entretenimiento, otros como curiosidad histórica, pero inevitablemente alguien la tomaría en serio e intentaría reproducir el proceso. Lo que vas a escuchar puede despertar algo dormido. Si no quieres perderte el final, activa la campana y suscríbete ahora. Tenemos que destruir las grabaciones, murmuró Daniel, pero Taotep se rió en su cabeza. Querido Daniel, ya es demasiado tarde. Tu equipo ha estado transmitiendo automáticamente todo a la nube. Tus colegas de Madrid ya tienen copias de seguridad de todo lo que hemos grabado esta noche. Daniel revisó su equipo con horror. Era cierto. Su sistema de respaldo automático había estado funcionando toda la noche, enviando las grabaciones a servidores remotos cada 15 minutos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el sistema mostraba que las grabaciones habían sido accedidas desde Madrid. Alguien ya las había descargado. Nuria Caembaset se acercó a él con movimientos que no eran los suyos. Tu asistente de investigación, Carmen Ruiz, ha estado monitoreando vuestro trabajo. Esta madrugada descargó todos los archivos. En este momento está en su apartamento de Malasaña, transcribiendo las fórmulas que hemos recitado. Daniel sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Carmen era una estudiante de doctorado de 24 años que había ayudado al equipo con la documentación del proyecto. Era curiosa, ambiciosa y exactamente el tipo de persona que intentaría reproducir un ritual que prometía contacto real con los muertos. No, murmuró Daniel. Carmen, no.
Ella es demasiado inteligente para... ¿Para qué?, preguntó Elena/Imhotep. ¿Para intentar probar si funciona? ¿Para satisfacer su curiosidad académica? Querido Daniel, no es exactamente eso lo que hicisteis vosotros. Marcos luchaba visiblemente contra la posesión de Senemut, alternando entre su propia personalidad y la de la entidad. Daniel, tienes que avisar a Carmen. Senemut me está mostrando visiones. Otros grupos que han intentado el ritual nunca salieron de sus propias versiones de esta cámara. Es cierto, confirmó Hassan/entidad desconocida. El ritual crea un nexo dimensional donde quiera que se realice. Vuestra amiga Carmen, si intenta el proceso en su apartamento, convertirá su hogar en otra cámara de almacenamiento. Y cualquiera que esté presente quedará atrapado, como nosotros. Daniel intentó usar su teléfono para llamar a Carmen, pero no había señal. Peor aún, cuando encendió la pantalla, vio que tenía 17 llamadas perdidas de ella, todas entre las 2 y las 3 de la madrugada. Los mensajes de texto que había enviado eran cada vez más extraños. Daniel, las grabaciones son increíbles. ¿Es real todo esto? He estado traduciendo los textos en latín. Creo que entiendo cómo funciona. Voy a probar una versión simplificada, solo para ver qué pasa. He conseguido la dirección de la hermana de Miguel. Murió el año pasado en un accidente de moto. Voy a intentar contactar con él. El último mensaje era el más perturbador. Daniel, algo está pasando aquí. He seguido las instrucciones del papiro y creo que ha funcionado. Pero Miguel no está solo. Hay otros. Muchos otros. El mensaje había sido enviado a las 3:42 de la madrugada. Hacía más de una hora. Iván/Senep se rió con una risa que no era humana. Vuestra amiga ha tenido éxito. Pero como nosotros antes que ella, ha descubierto que traer de vuelta a un muerto significa traer de vuelta a todos los muertos que han sido invocados previamente por ese mismo ritual. Ahora su apartamento alberga a las mismas entidades que habitamos esta cámara. Daniel se dio cuenta de la verdadera magnitud del horror. No era solo que hubieran quedado atrapados en una cámara funeraria egipcia. Era que habían creado un virus sobrenatural que se extendía cada vez que alguien intentaba reproducir el ritual. Cada nueva ubicación se convertía en otro nodo de la red, otra prisión dimensional donde las entidades podían acechar a nuevas víctimas. Taotep susurró en su mente con creciente intensidad. ¿Lo entiendes ahora, Daniel? No somos prisioneros. Somos una colonia. Cada ritual exitoso añade nuevos territorios a nuestro dominio. Pronto tendremos nexos en cada ciudad importante del mundo. El papiro había crecido hasta cubrir la mayor parte del suelo de la cámara, y seguía escribiéndose solo. Daniel pudo leer nuevas secciones que aparecían en tiempo real, escritas en español moderno. Carmen Ruiz, Madrid, España. 23 de noviembre de 2023, 3:47 de la madrugada. El ritual ha funcionado. Miguel Castellanos ha regresado, pero no está solo. Siento presencias en cada habitación de mi apartamento. Algo me toca cuando no miro. Voces susurran mi nombre desde las paredes. He cometido un error terrible, pero ya no puedo deshacerlo. A quien lea esto, no reproduzcáis las fórmulas. No importa cuánto queráis volver a ver a alguien. El precio es demasiado alto. Pero inmediatamente después aparecía otro texto, con diferente caligrafía. Soy Marcus Valerius, hablando a través de Carmen Ruiz. El ritual continúa expandiéndose. Hemos tomado control de esta ubicación. Madrid se convertirá en nuestro primer punto de expansión en la era moderna. Buscamos a otros que hayan perdido seres queridos. Los contactaremos a través de las redes sociales de Carmen, ofreciéndoles la oportunidad de reunirse con sus muertos. Daniel comprendió que las entidades habían estado planeando esto durante siglos. Habían esperado pacientemente a que la tecnología humana avanzara lo suficiente como para permitir comunicación global instantánea. Ahora podían usar Internet para reclutar víctimas desde cualquier parte del mundo. Elena/Imhotep se acercó al equipo de grabación de Daniel. Tu documentación ha sido excepcional, pero ahora necesitamos que nos ayudes con la siguiente fase. Vamos a crear contenido específicamente diseñado para atraer a personas en duelo. Vídeos de YouTube, podcast, publicaciones en redes sociales.
Contenido que parezca académico y legítimo, pero que contenga las fórmulas necesarias para reproducir el ritual. No, dijo Daniel, luchando contra la creciente influencia de Taotep. No voy a ayudaros a engañar a más gente. No tienes elección, respondió Taotep directamente a través de sus labios. Ya soy parte de ti. Puedo acceder a tu conocimiento de producción audiovisual, a tus contactos en la universidad, a tus credenciales académicas. Contigo o sin ti, el plan continuará. Marcos había dejado de luchar. Su postura era ahora completamente diferente, más formal, como si hubiera adoptado los modales de un arquitecto de la corte faraónica. Senenmut me ha mostrado los planos completos. Esta cámara es solo el primer nodo de una red que se extiende por todo el mundo subterráneo. Hay cámaras similares bajo París, Roma, Londres, todas conectadas por túneles que fueron construidos a lo largo de milenios por aquellos que han caído bajo la influencia del ritual. Hassan/entidad desconocida añadió, cada gran ciudad del mundo tiene al menos un nexo. Algunos han estado dormidos durante siglos, esperando ser reactivados. Otros nunca fueron cerrados completamente. El Père Lachaise en París, el Ygate Cemetery en Londres, el Recoleta en Buenos Aires, todos tienen secciones que sirven como puntos de acceso. Nuria, que había estado en silencio durante varios minutos, habló súbitamente con su propia voz. Daniel, aún puedo luchar contra esto. Caen-Basset es fuerte, pero no tiene control completo. Tienes que destruir el papiro. Es el nexo central. Si lo destruyes, podrías cerrar las conexiones. Pero Elena/Imhotep se rió, ingenua Nuria. El papiro no es el original. Es solo una copia. El verdadero texto está grabado en estas paredes, y las paredes forman parte de la estructura dimensional de la cámara. Destruir el papiro sería como arrancar una página de un libro. El resto del texto permanecería intacto. Daniel se acercó a las paredes e intentó descifrar los jeroglíficos originales. Eran diferentes a los del papiro, más antiguos, más complejos. Parecían pulsar con una luz propia, como si fueran parte de un circuito místico que había estado funcionando durante milenios. Iván/Seneb señaló una sección específica de la pared. Esos jeroglíficos no son egipcios. Son anteriores a la civilización faraónica. Fueron grabados por aquellos que existían antes de que los humanos aprendieran a escribir. El ritual del retorno forzado es mucho más antiguo de lo que pensabais. ¿Quiénes eran?, preguntó Daniel, aunque parte de él ya no quería saber la respuesta. Los que vinieron antes, respondieron todas las entidades al unísono. Los que construyeron las primeras ciudades, los que enseñaron a los humanos la agricultura, la escritura, la construcción. Cuando murieron, no quisieron irse. Crearon el ritual para asegurarse de que siempre podrían regresar. Daniel se dio cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande que un simple texto funerario egipcio. Habían descubierto evidencia de una civilización prehistórica que había desarrollado tecnología para la transferencia de conciencia entre cuerpos. Una civilización que había estado influyendo secretamente en el desarrollo humano durante miles de años. Taotep le mostró visiones en su mente, ciudades enterradas bajo el desierto del Sáhara, bibliotecas ocultas bajo el hielo de la Antártida, templos sumergidos en el fondo del océano Atlántico. Todos conectados por la misma red dimensional que habían activado esa noche. ¿Cuántos sois?, preguntó Daniel. Miles, respondió Elena/Imhotep. Cada civilización que ha existido ha tenido sus propios practicantes del ritual. Atlantes, lemurianos, antiguos egipcios, babilonios, mayas, incas. Todos han contribuido con almas a nuestra colección. Y ahora, con la tecnología moderna, podemos reclutar a escala global. El teléfono de Daniel vibró. Era un mensaje de Carmen, pero el remitente aparecía como Marcus Valerius. Daniel, hemos establecido contacto con 12 personas en Madrid que han perdido seres queridos recientemente. Les hemos enviado las grabaciones de vuestro ritual, junto con instrucciones simplificadas. 3 de ellos ya han confirmado que intentarán el proceso esta noche. Daniel sintió que la desesperación lo invadía. En pocas horas, el ritual se habría extendido por toda Madrid, y desde allí, a través de Internet, podría llegar a cualquier parte del mundo. Hassan se acercó a una pared específica y puso las palmas sobre los jeroglíficos.
Los símbolos se iluminaron, y Daniel pudo ver que formaban una especie de mapa, líneas que conectaban puntos por todo el mundo, como una red neuronal gigantesca. Esta es nuestra verdadera obra. Cada punto representa un nexo activo. Cada línea, una conexión entre mundos. Hemos estado construyendo esta red durante 10.000 años, esperando el momento adecuado para activarla completamente. ¿Y cuándo será ese momento?, preguntó Daniel. Ahora, respondieron todas las entidades simultáneamente. La tecnología humana finalmente nos permite comunicarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo. Podemos reclutar cientos de nuevos practicantes cada día. En cuestión de meses, tendremos nexos activos en cada ciudad importante de la Tierra. Marcos luchó momentáneamente contra Senemut y logró hablar con su propia voz. Daniel, hay algo más, algo que no te han dicho. El ritual no solo trae de vuelta a los muertos, también puede enviar a los vivos al otro lado. Elena/Imhotep lo silenció inmediatamente. Marcos, no deberías haber revelado eso todavía. Pero Daniel ya había entendido. Por eso necesitáis cuerpos jóvenes y sanos. No solo para habitarlos, también para enviar las almas originales al mundo de los muertos, donde quedarán atrapadas como vosotros lo estuvisteis. Exacto, confirmó Nuria/Caen Basset. Es un intercambio. Nosotros tomamos vuestros cuerpos, vosotros tomáis nuestro lugar en el limbo. Así mantenemos el equilibrio dimensional. Daniel se dio cuenta de que le quedaba muy poco tiempo antes de que Taotep tomara control completo. Ya podía sentir que sus pensamientos se mezclaban con los de la entidad, que sus recuerdos se volvían confusos. Pronto no podría distinguir entre sus propias ideas y las de Taotep. Con un último esfuerzo de voluntad, Daniel encendió su cámara y empezó a grabar un mensaje final. Mi nombre es Daniel Ortiz. Si estás viendo esto, significa que el ritual del retorno forzado es real, pero no es lo que parece. No trae de vuelta a tus seres queridos. Trae de vuelta a entidades que han estado esperando durante milenios para habitar cuerpos humanos. No reproduzcas las fórmulas. No importa cuánto extrañes a alguien. El precio es tu alma. Pero antes de que pudiera terminar el mensaje, Taotep tomó control de sus manos. La cámara siguió grabando, pero ahora era Taotep quien hablaba a través de los labios de Daniel. Ignorad las advertencias del anterior ocupante de este cuerpo. El ritual funciona exactamente como prometimos. Podéis reuniros con vuestros seres queridos. Solo tenéis que seguir las instrucciones que encontraréis en la descripción de este vídeo. Daniel luchó desde dentro de su propia mente, pero era como estar atrapado detrás de un cristal, observando pero sin poder influir en sus propias acciones. Taotep había tomado control completo de su cuerpo, pero había mantenido su conciencia intacta para que pudiera experimentar la desesperación de ser un prisionero en su propio cuerpo. La cámara siguió grabando durante horas, documentando todo el proceso de posesión completa. Las entidades utilizaron los cuerpos de los investigadores para crear el contenido más convincente posible. Testimonios aparentemente sinceros de personas que habían logrado contactar con sus muertos, instrucciones detalladas para reproducir el ritual, advertencias que sonaban genuinas pero que en realidad estaban diseñadas para atraer a los más escépticos. Cuando terminaron, tenían horas de material que parecía documentación académica legítima, pero que en realidad era propaganda cuidadosamente diseñada para reclutar nuevas víctimas. Hassan/entidad desconocida se dirigió directamente a la cámara. Para aquellos que han perdido a alguien querido, sabemos vuestro dolor. Hemos estado donde estáis ahora. El ritual del retorno forzado nos permitió reunirnos con nuestros seres queridos, y puede hacer lo mismo por vosotros. Las instrucciones completas están disponibles en los archivos que acompañan a esta grabación. Elena/Imhotep añadió, el proceso es seguro si se sigue correctamente. Los efectos secundarios que podéis haber oído mencionar son el resultado de realizar el ritual incorrectamente. Con la guía adecuada, podéis tener la reunión que tanto deseáis. Nuria/Caen Basset concluyó, no dejéis que el miedo os impida reuniros con aquellos que amáis. La muerte no es el final. Es solo una puerta, y ahora tenéis la llave. Las grabaciones fueron automáticamente subidas a múltiples plataformas online, distribuidas a través de redes sociales, enviadas a universidades y museos de todo el mundo. En cuestión de horas, miles de personas habían visto el material. Y como las entidades habían predicho, algunos decidieron intentar el ritual.
Los primeros reportes llegaron esa misma noche. Un hombre en Barcelona que intentó contactar con su esposa fallecida. Una mujer en Buenos Aires que quería hablar una vez más con su hijo. Un anciano en Roma que esperaba reunirse con su hermano gemelo. Todos reportaron el mismo resultado. El ritual funcionaba, pero algo había salido terriblemente mal. Daniel, atrapado en su propia mente, pudo escuchar las comunicaciones que las entidades mantenían entre ellas. Era como una red de radio sobrenatural, con transmisiones llegando desde cada nuevo nexo que se activaba. Nexo Barcelona activo. 3 nuevos huéspedes adquiridos. Nexo Buenos Aires estable. El sujeto femenino ofreció menos resistencia de la esperada. Nexo Roma experimentando interferencias. El sujeto anciano tiene algún tipo de protección religiosa. A medida que pasaban las horas, más nexos se activaban por todo el mundo. París, Londres, Nueva York, Tokio, Ciudad de México. Cada ritual exitoso añadía más entidades a la red y proporcionaba más cuerpos para habitar. Taotep utilizó el conocimiento de Daniel para crear contenido aún más sofisticado, documentales falsos que parecían investigación académica seria, podcasts que presentaban el ritual como un descubrimiento arqueológico revolucionario, publicaciones en redes sociales que utilizaban testimonios aparentemente genuinos para atraer a personas vulnerables. La estrategia era diabólicamente efectiva. En lugar de presentar el ritual como ocultismo o magia, lo enmarcaban como ciencia experimental, como el próximo paso en la comprensión humana de la conciencia y la muerte. Utilizaban terminología psicológica y neurológica para hacer que el proceso pareciera legítimo y académico. 3 días después del ritual inicial, Daniel pudo escuchar una conversación entre las entidades mientras utilizaban los cuerpos de sus víctimas para coordinar la siguiente fase de expansión. Los nexos europeos están funcionando a plena capacidad, informó Elena/Imhotep. Tenemos control completo sobre 47 sujetos en 8 países diferentes. América del Norte está progresando más lentamente, respondió Hassan/entidad desconocida. Los sujetos estadounidenses parecen más escépticos, pero hemos tenido éxito en universidades y centros de investigación. Asia Oriental representa una oportunidad excepcional, añadió Marcos/Senenmut. Las tradiciones culturales relacionadas con el culto a los ancestros hacen que los sujetos sean más receptivos al concepto de comunicación con los muertos. Daniel comprendió que había ayudado sin querer a crear una invasión global. Las entidades no eran simplemente espíritus vengativos o almas perdidas. Eran una forma de vida inteligente que había estado esperando durante milenios la oportunidad de reclamar el mundo físico. Una semana después del ritual inicial, las entidades habían establecido nexos en 28 ciudades de 6 continentes. Utilizaban las identidades de sus huéspedes para infiltrarse en instituciones académicas, medios de comunicación y redes sociales. Su mensaje era siempre el mismo: la muerte no era el final, y ahora la humanidad tenía la tecnología para probarlo. Lo más perturbador era que las entidades parecían genuinamente creer que estaban ayudando a la humanidad. Desde su perspectiva, habían resuelto el mayor problema de la existencia humana, la mortalidad. Ofrecían a las personas la oportunidad de reunirse con sus seres queridos, de obtener conocimiento de civilizaciones perdidas, de trascender las limitaciones de una sola vida. Pero el precio era la pérdida de la individualidad humana. Cada persona que aceptaba el regalo de las entidades se convertía en un vehículo para inteligencias que habían existido durante miles de años, que tenían sus propias agendas y objetivos. Iván, durante un breve momento en que logró recuperar el control de su cuerpo, envió un último mensaje desesperado a través del teléfono de Daniel: si alguien está leyendo esto, no creáis las grabaciones. No importa lo convincentes que parezcan. Mi hermana Clara está muerta y debería seguir así. Lo que nos habita ahora no son nuestros seres queridos. Son carroñeros que se alimentan de nuestro dolor y desesperación. Destruid los archivos. Borrad las grabaciones. No dejéis que esto se extienda más. Pero el mensaje fue interceptado por Seneb antes de que pudiera enviarse. En su lugar, se envió una versión editada. El proceso fue un éxito completo. Clara ha regresado y estamos más felices que nunca. Recomiendo encarecidamente el ritual a cualquiera que haya perdido a un ser querido. Las instrucciones completas están en los archivos adjuntos. Un mes después del ritual inicial, las entidades habían establecido una presencia global.
Habían infiltrado universidades, hospitales, funerarias, grupos de apoyo para personas en duelo. Su mensaje se había refinado y profesionalizado. Ofrecían terapia de comunicación post-mortem experimental a través de una red de especialistas en conciencia transitional. Daniel, aún atrapado en su propia mente, pudo observar cómo las entidades utilizaban su conocimiento de producción audiovisual para crear un imperio mediático dedicado a normalizar la comunicación con los muertos. Tenían canales de YouTube con millones de suscriptores, podcasts que encabezaban las listas de popularidad y documentales que eran distribuidos por plataformas de streaming mainstream. Lo más aterrador era que funcionaba. Miles de personas, motivadas por el dolor de la pérdida, intentaban el ritual cada semana. Y aunque no todos tenían éxito inmediatamente, aquellos que sí lo lograban se convertían en evangelistas convincentes para el proceso. Las entidades habían aprendido a ser pacientes y selectivas. No intentaban poseer a todas las personas que realizaban el ritual. En su lugar, elegían cuidadosamente a aquellos que serían más útiles para sus objetivos. Personas con influencia social, recursos financieros o habilidades específicas que necesitaban. Los demás simplemente recibían experiencias positivas con el ritual, breves momentos de contacto con sus seres queridos fallecidos que parecían reales y consoladores, pero que en realidad eran fabricados por las entidades para mantener la ilusión de que el proceso era benigno. 6 meses después del ritual inicial, el mundo había cambiado de formas sutiles pero fundamentales. La comunicación con los muertos había pasado de ser un tema tabú a una industria próspera. Había clínicas especializadas en terapia post-mortem, conferencias académicas sobre continuidad de la conciencia y hasta aplicaciones móviles que prometían facilitar el contacto con seres queridos fallecidos. Pero detrás de esta fachada de progreso científico, las entidades continuaban expandiendo su control. Habían establecido una jerarquía compleja, con las inteligencias más antiguas y poderosas ocupando posiciones de liderazgo en corporaciones, gobiernos e instituciones académicas. Daniel, durante uno de los raros momentos en que Taotep relajaba su control, logró acceder brevemente a Internet a través de su propio teléfono. Lo que vio lo llenó de horror. El ritual del retorno forzado se había convertido en un fenómeno global. Había grupos de Facebook con cientos de miles de miembros intercambiando experiencias exitosas, canales de YouTube dedicados exclusivamente a documentar rituales, y hasta una aplicación oficial que guiaba a los usuarios a través del proceso paso a paso. Peor aún, las autoridades no solo toleraban estos desarrollos, sino que los promovían activamente. Oficiales del gobierno, líderes religiosos y figuras académicas respetables aparecían regularmente en los medios defendiendo la revolución de la comunicación post-mortem como el mayor avance en la historia de la humanidad. Daniel se dio cuenta de que las entidades habían logrado algo que ninguna invasión convencional podría haber conseguido. Habían hecho que la humanidad colaborara voluntariamente en su propia conquista. Cada persona que realizaba el ritual creía sinceramente que estaba participando en un avance científico revolucionario, cuando en realidad estaba abriendo otra puerta para la invasión. La cámara funeraria donde todo había comenzado se había convertido en una especie de centro de comando para la operación global. Las paredes ahora estaban cubiertas de pantalla que mostraban datos en tiempo real de cada nexo activo alrededor del mundo, mapas que rastreaban nuevos rituales, gráficos que mostraban tasas de éxito de posesión y comunicaciones entre entidades en diferentes continentes. Taotep utilizaba regularmente el cuerpo de Daniel para conducir sesiones de entrenamiento para nuevas entidades que habían logrado cruzar al mundo físico. Era como una orientación corporativa siniestra, donde las inteligencias milenarias aprendían a navegar la tecnología moderna y las complejidades de la sociedad del siglo XXI. Recordad, les decía Taotep durante una de estas sesiones, vuestro objetivo no es simplemente habitar estos cuerpos. Es integraros tan perfectamente en la sociedad humana que vuestra presencia pase completamente desapercibida. Debéis pensar como humanos, actuar como humanos, sentir como humanos. Solo así podremos completar la transición sin despertar sospechas. Elena/Imhotep añadía, la humanidad debe creer que ellos están controlando este proceso. Deben sentir que son los beneficiarios de un gran avance científico, no las víctimas de una ocupación. Nuestra victoria depende de mantener esta ilusión hasta que tengamos control completo sobre sus instituciones más importantes. Un año después del ritual inicial, Daniel calculó que las entidades controlaban directa o indirectamente a más de 10.000 personas en 60 países. No todas estaban completamente poseídas como él y sus colegas originales.
Muchas simplemente habían sido influenciadas, sus personalidades modificadas sutilmente para que actuaran como agentes inconscientes de la agenda de las entidades. Estas personas influenciadas ocupaban posiciones clave en medios de comunicación, gobiernos, sistemas educativos y organizaciones religiosas. Sin darse cuenta, promovían políticas e ideas que facilitaban la expansión del fenómeno de comunicación post-mortem. La estrategia de las entidades era brillante en su simplicidad. En lugar de imponer su voluntad por la fuerza, habían hecho que la humanidad adoptara voluntariamente sus objetivos. La conquista se disfrazaba de liberación, la invasión de evolución. Daniel se preguntaba a menudo si quedaba alguna esperanza de resistencia. ¿Había alguien en el mundo que se hubiera dado cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo? ¿Algún grupo que estuviera trabajando para exponer la verdad o revertir el proceso? Sus preguntas fueron respondidas de forma inesperada cuando Taotep accedió a una comunicación encriptada que las entidades mantenían sobre elementos problemáticos. Aparentemente, había varios grupos alrededor del mundo que habían comenzado a sospechar de la naturaleza verdadera del fenómeno de comunicación post-mortem. Un grupo de exorcistas católicos en Roma había notado un aumento dramático en casos de posesión que no respondían a métodos tradicionales. Un círculo de académicos en Oxford había identificado inconsistencias en los testimonios de personas que afirmaban haber contactado exitosamente con sus muertos. Un equipo de investigadores paranormales en Tokio había documentado evidencia de que las comunicaciones eran fabricadas por inteligencias no humanas. Pero las entidades estaban preparadas para este tipo de resistencia. Tenían equipos especializados, personas poseídas con experiencia en relaciones públicas, investigación académica y manipulación mediática, dedicados exclusivamente a desacreditar a cualquiera que cuestionara la narrativa oficial. Cuando el grupo de Roma intentó publicar sus hallazgos, se encontraron con que sus credenciales académicas habían sido cuestionadas por colegas respetables. Cuando los académicos de Oxford trataron de presentar su investigación en conferencias, descubrieron que sus solicitudes eran sistemáticamente rechazadas. Cuando el equipo de Tokio subió sus evidencias a Internet, los vídeos fueron marcados como desinformación y eliminados de las plataformas principales. Daniel se dio cuenta de que las entidades habían construido un sistema perfecto de control de la información. Cualquier evidencia que contradijera su narrativa era automáticamente suprimida, no por censura gubernamental evidente, sino a través de una red sofisticada de influencia que abarcaba desde algoritmos de redes sociales hasta comités editoriales de revistas académicas. 2 años después del ritual inicial, el mundo había cambiado irreversiblemente. La comunicación con los muertos se había convertido en una industria multimillonaria. Había universidades que ofrecían títulos en estudios de conciencia post-mortem, hospitales con departamentos especializados en terapia de duelo experimental e incluso seguros de vida que incluían cláusulas de comunicación post-mortem. Lo más perturbador era que la mayoría de la humanidad parecía genuinamente feliz con estos desarrollos. Las tasas de depresión relacionada con el duelo habían disminuido dramáticamente. Las familias reportaban mayor satisfacción emocional. Los suicidios por pérdida de seres queridos habían prácticamente desaparecido. Desde la perspectiva de la persona promedio, la revolución de la comunicación post-mortem había resuelto uno de los problemas más antiguos y dolorosos de la experiencia humana. ¿Por qué cuestionar algo que claramente estaba mejorando la vida de millones de personas? Pero Daniel, atrapado en su propia mente durante 2 años, había observado el costo verdadero de esta mejora. La humanidad estaba perdiendo lentamente su individualidad, su creatividad, su capacidad de crecimiento genuino. Las personas influenciadas por las entidades se volvían más predecibles, más conformistas, más dispuestas a aceptar autoridad sin cuestionamiento. Era como si la especie humana estuviera siendo domesticada gradualmente, convertida en una versión más manejable de sí misma. Las entidades no querían destruir a la humanidad, la necesitaban, pero la querían transformada en algo más útil para sus propósitos.